Cordial saludo a las personas que nos acompañan semana a semana en Presencia Radio. Bienvenidos a Tardes de Lectura. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Bien, la historia que vamos a compartir hoy es de la leyenda del cuarto rey mago, Artaban. Nos hemos decidido por compartir esta, que quizá los reyes magos son muy conocidos en la Navidad, pero resulta que en la tradición, en la leyenda, hay un cuarto rey mago llamado Artaban y que no coincide con los tres reyes magos, que son amigos, y él sigue buscando y mientras él va buscando, pues pasan los años, pasan los 33 años de la vida de Jesús y llega cuando Jesús viene crucificado. Entonces, interesante, porque hay varias, ¿cómo se podría decir? Variantes. Una de ellas es de que él está haciendo una obra de bien. En el momento que muere Jesús hay el terremoto y allí le cae una piedra y le golpeó la cabeza y con esa herida, con eso, fallece. Otro, en cambio, que él consigue estar allí en la muerte de Jesús y reconoce que es el Jesús, el Hijo de Dios, allí. Y otra, que la que vamos a compartir en estos pensamientos, a leer, que el Cristo resucitado va y le lleva a la vida eterna, porque haber hecho, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, ha cumplido a cabalidad las obras de misericordia durante toda su vida, buscando al Mesías. Y la historia que vamos a compartir hoy, pues sigue su propio rumbo, que va encuadrada en la época histórica de aquel entonces. Recordemos el Imperio Romano, pero hay los otros imperios, el Imperio Persa, y antes de la dominación del Imperio Romano está los griegos, que luego fueron absorbidos por los romanos. Entonces, allí pues Alejandro Magno, Darío y otros. Interesante, en Persia, un poco de donde vendrían los magos de Oriente. Entonces, el cuarto rey mago, Artaban. Es una leyenda que, sin ser parte de la revelación, nos enseña lo que Dios espera de nosotros. Se cuenta que había un cuarto rey mago, Artaban, que también vio brillar la estrella sobre Belén y decidió seguirla. Como regalo pensaba ofrecerle al niño un cofre lleno de perlas preciosas. Sin embargo, en su camino se fue encontrando con diversas personitas que iban solicitando de su ayuda. Este rey mago las atendía con alegría y diligencia, iba dejándoles una perla a cada uno. Pero eso fue retrasando su llegada y vaciando su cofre. Encontró muchos pobres, enfermos, encarcelados, miserables y no podía dejarlos desatendidos. Se quedaba con ellos el tiempo necesario para aliviarles sus penas y luego procedía a su marcha, que nuevamente era interrumpida por otro desvalido.
Sucedió que cuando por fin llegó a Belén ya no estaban los otros magos y el niño había huido con sus padres hacia Egipto, pues el rey Herodes quería matarlo. El rey mago siguió buscando y ya sin la estrella que antes lo guiaba. Buscó y buscó y buscó. Dicen que estuvo más de 30 años recorriendo la tierra buscando al niño y ayudando a los necesitados, hasta que un día llegó a Jerusalén justo en el momento que la multitud enfurecida pedía la muerte de un pobre hombre. Mirándolo, reconoció en sus ojos algo familiar. Entre el dolor, la sangre, el sufrimiento, podía ver en sus ojos el brillo de la estrella. Aquel miserable que estaba siendo ajusticiado era el niño que ya había crecido y que por tanto tiempo había buscado. La tristeza llenó su corazón, ya viejo y cansado por el tiempo, aunque aún guardaba una perla en su bolsa. Ya era demasiado tarde para ofrecérsela al niño que ahora, convertido en hombre, colgaba en una cruz. Había fallado en su misión. Y sin tener a dónde más ir, se quedó en Jerusalén para esperar que llegara su muerte. Apenas habían pasado 3 días cuando una luz aún brillante, aún más brillante que la de la estrella, llenó su habitación. Era el resucitado que venía a su encuentro. Artaban, el rey mago, cayendo de rodillas ante él, tomó la perla que le quedaba y extendió su mano mientras hacía una reverencia. Jesús se la tomó tiernamente y le dijo: tú no fracasaste. Al contrario, me encontraste durante toda tu vida. Yo estaba desnudo y me vestiste. Yo tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve preso y me visitaste, pues yo estaba en todos los pobres que atendiste en tu camino. Muchas gracias por tantos regalos de amor. Ahora estarás conmigo para siempre, pues el cielo es tu recompensa. Allí que hemos elegido esta historia porque está en relación con la Pascua, la muerte y resurrección de Jesús. Entonces ahora vamos a dar lectura a una novela, digamos, de muchas páginas, en que nos relata, en que entra en el mundo de aquel entonces, imaginando aquel mundo del cual procedía Artaban y también los otros 3 magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. Entonces, compartamos esta lectura. El autor es Adrián Sosa Nuez. Eh, Interesante. Veremos en cuántas sesiones nos lleva, pero queremos compartirla, leerla con ustedes. Así que bienvenidos ante Artaban, el cuarto rey mago. El autor es Adrián Sosa Nuez. ¿Quién es Adrián Sosa Nuez? En los años en que fue escrito, ¿sí? Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1986. Estudiante de teología en el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, cuando escribió este libro. Sede Gran Canaria, perteneciente a la Facultad de Teología del Norte de España, situada en Burgos. Ha participado en varias actividades del aula Manuel Alemán de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo miembro del grupo de teatro Azarías, compuesto por alumnos del Centro Teológico. Asimismo, colabora asiduamente en distintas retransmisiones de radio a nivel local y es redactor en diversas revistas universitarias y otras de tirada regional. Su afición por la literatura arranca desde su más tierna infancia, cuando confeccionaba relatos cortos para distintos concursos de ámbitos académicos. Posteriormente compuso una obra de mayor repercusión titulada La huella de una época, todavía inédita. Finalmente, y tras sus primeros años de estudios teológicos, ha decidido volcar sus conocimientos en la obra que lleva como título Artaban, el cuarto rey mago. Adrián Sosa Nuez. La primera edición, diciembre de 2010. Hablando pues, ya de muchos años atrás.
La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Proverbio persa. Entonces, esta obra, al iniciar cada capítulo, pone una frasecita. Capítulo 1. Cuando leyeron la noticia no fue capaz de creerlo, pero era verdad lo que anunciaban las escrituras. El Mesías estaba a punto de nacer y la señal de su llegada sería visible en el firmamento. Artaban era uno de los alquimistas que más popularidad había alcanzado en la ciudad de Asur. Tanto era así que hasta el faraón de Egipto, en una de sus visitas a las tierras de Oriente, se quedó maravillado de sus hazañas como destilador de elixires. Más de uno podía llegar a ser mortal, pero especialmente uno de ellos sobresalía por los efectos tan embriagadores y placenteros que originaba. Él lo llamaba el agua de la alegría. Antes de marcharse, Ramsés, faraón de Egipto, le ofreció todas las tierras que desease el gran país del Nilo, pero el mago tenía en mente otros proyectos, muchos más importantes que los de ser un mero terrateniente en un país extranjero. En aquel tiempo, el rey Darío, uno de los más sanguinarios y violentos de todos los monarcas que había tenido la Gran Persia, se encaminaba por el desierto hebreo al encuentro de las tropas gobernadas por Alejandro Magno, un joven emperador sediento de poder que anhelaba acabar con la hegemonía persa que tantos siglos había perdurado al este de las tierras hititas. Todos los hombres de la ciudad habían sido llamados a filas, pero el general Al-Farabi creyó conveniente dejar la fortaleza a cargo de los 4 grandes místicos del imperio, entre los que se encontraba Artaban. Entonces, ciudad de Asur, imperio persa, rey Darío, Grecia, Alejandro Magno, el helenismo. Entonces, vamos a ver. Melchor había llegado a Asur cuando solo contaba con la edad de 4 años, uno de los 4 magos de Oriente. Sus padres habían creído que lo mejor para su hijo, viendo la facilidad con la que adquiría todo tipo de saberes, era trasladarse a una tierra en la que manase cultura por doquier. Solo con saber leer, los jóvenes ascendían rápidamente a un cargo en la corte y además destacaban alguna ciencia. Pasaban a formar parte de la boyante aristocracia. Zaratustra había dejado una gran huella en todo el imperio y sus dogmas eran tan respetados que nadie podría resistir la vergüenza de verse acusado de renegado. Melchor se convirtió a la fuerza y ello marcó profundamente su visión del mundo. La fortaleza de Asur había convivido la mayor parte de su infancia con 3 zagales que despuntaron en distintos saberes. El primero de ellos se llamaba Gaspar, un joven de cabello ocre que poseía el don de la bondad. Este era moabita de nacimiento y de niño solía visitar el templo, donde dejaba perplejo a los ancianos del consejo con su dominio del arte de los números, más conocido como matemáticas. Cuando fue creciendo, Arcán, sumo sacerdote de Moab, se encargó de su instrucción y de su perfeccionamiento en el ámbito del cálculo. Sabía que el muchacho era capaz de desbancar en igualdad de condiciones a las grandes figuras legendarias de la lógica, entre las que ya se encontraba el venerable Pitágoras. La fama del chico llegó a ser tal que durante la invasión que sufrió Israel por parte de los persas, se los llevaron a uno de los focos culturales más señalados, la lejana ciudad de Asur. Gaspar, Baltasar, Melchor y Artaban. El segundo, llamado Baltasar, se encontraba en su sigurat tendido entre los montes de paja que había preparado para descansar entre la investigación de la mañana y la experimentación de la tarde. Avanzó mucho en el cometido de catalogar las estrellas que para el ojo humano eran imposibles de divisar. Para ello se sirvió del curioso astrolabio que consiguió mediante una operación de trueque con un comerciante de Occidente, el cual se quedó maravillado en la gran perla del Mar Rojo que el místico le había dado a cambio.
La astronomía era la ciencia más antigua y la que el mago negro mejor se le daba. Algunos años vivió de ella como instructor de la joven clase noble griega, llegando incluso a entablar conversación con el mismísimo Aristóteles, uno de los hombres más prestigiosos de todas las polis helénicas. Lo que más le fascinó del país de los filósofos fue la cantidad de instituciones que se habían creado en favor de la enseñanza. Grecia quería ser un imperio poderoso y para ello necesitaba de gobernadores altamente instruidos que garantizasen un mínimo de estabilidad política. Todas las noches miraba las estrellas con la esperanza de encontrar la señal de la que tanto había oído hablar al misterioso pueblo hebreo. Esperaban un libertador, un rey de reyes, un líder, alguien que les asegurase poner fin al cruel periodo de esclavitud que había mermado la fe del pueblo. Antes de caer en manos persas, Asur perteneció al fastuoso imperio mesopotámico, el cual había sido de dura cerviz con los antepasados del ahora pueblo judío. Se les obligó a renegar de sus creencias, induciéndoles a alimentarse de la carne del cerdo, un animal para ellos impuro, y que significaba tirar abajo toda una vida de servicio y obediencia a su respetado Dios Yahvé. La intriga del gran rey Nabucodonosor no se hizo esperar e hizo que se investigara hasta el último resquicio de la cultura hebrea, llegando incluso a demandar información acerca de su esperanza de salvación. No fue poco lo descubierto y por encima de todo destacaba el anuncio de la llegada del Hijo de Dios, que pondría fin a la tiranía y enaltecería a su pueblo sobre toda la paz de la tierra. Entonces vemos aquí cómo va poniendo los personajes. Entonces los 4 magos de Oriente. Todos sus saberes los ponían en común, ya que sabían que esa era la única manera de lograr los objetivos anhelados. La presión a la que los magos estaban sometidos iba aumentando, cada vez en mayor medida, debido a que la esperanza de toda la prole del reino estaba puesta en ellos, sobre todo en el ámbito de la medicina. Los egipcios habían sido muy superiores a ellos en ese aspecto, llegando incluso a llevar a cabo procesos de embalsamiento, con el fin de que los difuntos en cuestión llegasen algún día a la patria celestial. Al principio, estas prácticas solo repercutían en las clases nobles, pero posteriormente terminaron por generalizarse. También en Mesopotamia la salud era lo más importante, y los hombres que de ella gozaban eran considerados los predilectos del gran dios Ahura Mazda. Si en Asur alguien se había ganado la fama de ser capaz de sanar hasta la más grave enfermedad, ese era el protagonista de nuestra historia, Artaban. En las pocas ocasiones que no llegaban a curar sus pociones a base de hierbas, por lo menos sí ayudaban a aliviar las dolencias. Pocos eran los iniciados en esta ciencia, ciertamente influidos por el temible código Hammurabi, en el que describían el tipo de torturas a las que se debía someter a cualquier médico en caso de negligencia. Los 4, Melchor, Gaspar, Baltasar, Artaban, eran muy queridos, tanto por la relación que mantenían entre ellos como por su lucha constante en favor de buscar el bien del pueblo. Esa era su filosofía de vida, la de hacer lo correcto sin buscar nada a cambio. Capítulo 1 hemos concluido. Vamos con la frase que introduce el segundo capítulo. Si uno embrujó a otro y no puede justificarse, el embrujado irá al río. Se arrojará. Si el río lo ahoga, el que lo ha embrujado heredará su casa. Si el río lo absuelve y lo devuelve salvo, el brujo es pasible de muerte y el embrujado tomará su casa. Ley de Código Hammurabi. Capítulo 2. Artaban y los suyos habían sido citados por el general al amanecer. Al-Farabi tenía fama de ser una persona tosca, con la que muy pocas veces se podía entablar una conversación. Por el contrario, los magos habían conseguido ganarse su afecto y gracias a eso podían vivir con ciertos lujos de los que muy pocos ciudadanos podían disfrutar. Les suministraban toda clase de manjares, vestimentas no pocas veces suntuosas, así como otro tipo de bienes en sufragio de todos los progresos científicos que lograban. Sin embargo, la parte negativa era que la exigencia tanto por parte del general como por parte del gran rey Darío cada vez se agudizaba más.
Al llegar a la fortaleza, el recibimiento de los anfitriones alentaba a sospechar que algo iba mal. Queridos amigos, saludó el general, por favor, sentaos. Hicieron caso a las órdenes recibidas y se prepararon para oír algo que probablemente les iría a incomodar. Como bien sabéis, el gran Darío se dirige a un embate que tendrá lugar muy seguramente en tierras fenicias. Ellos asintieron en forma de reverencia. Según augura nuestro zodíaco, será la batalla más cruenta a la que el imperio persa jamás se haya enfrentado. El problema más inmediato es que se nos agota el armamento y se nos hace necesario recurrir a los herreros de las montañas de Kurdistán. Desgraciadamente el oro no cae de los árboles, pero sé que vosotros podéis lograr fabricarlo. Hace un año que os pedí esa piedra filosofal y es ahora cuando os la demando con urgencia. Oh, mi grandísimo general, bien sabe nuestro sagrado Ahura Mazda que hemos hecho lo imposible por cumplir vuestros deseos, contestó Gaspar. No hay noche en la que no velamos por convertir el inútil plomo en preciado oro, pero sé que aún necesitamos tiempo. Hombre que avisa no es traidor, dijo secamente el general. Solo os advierto de que Darío no mandaría a sus más altos dignatarios para informarnos de un asunto irrelevante. Por lo que intuyo de vuestras palabras, el asunto se dilata más de lo esperado. Y si presumo de algo es de haber experimentado en mi propia carne que la paciencia de Darío no tarde en agotarse. No me puedo presentar ante él como un simple néctar, que para lo único que sirve es para distraer la melancolía, sentenció Farabi. Tras la reprimenda del general volvieron a sus quehaceres cargados con la angustia propia de quien siente la impotencia corriendo por sus venas. Como acostumbraban, al anochecer se reunieron los cuatro para charlar de todo lo acontecido en el día. No había noche en la que los magos no brindaran con el misterioso brebaje de Artaban. Precisamente ese fue el tema central del diálogo. Es asombroso, sé que cuesta creerlo, pero ya es la quinta vez que me viene a contar lo maravillosa que resulta mi agua de la alegría para calmar las molestias que provocan los males de espíritu, dijo Artaban. Si cobrara por ella, seguro que mis bienes se multiplicarían hasta la saciedad. Ya sabes lo que dice el juramento hipocrático y a lo que compromete a quien jura cumplirlo, señaló Melchor. Lo podría recitar de memoria, contestó Artaban. Pero lo que me inquieta, mi querido Melchor, es que empiezo a creer lo que dice la gente de ese líquido. Si te fijas, nosotros desde que empezamos a tomarlo hemos gozado de férrea salud. Por no decir que hasta os veo mucho más jóvenes de lo que deberíais aparentar a vuestra edad. Sandeces, gritó Baltasar desde el otro extremo de la mesa. Bien sabemos que si con los medios de los que disponemos es imposible conseguir la piedra filosofal, cuánto más lo será conseguir el elixir de la vida. No te entiendo, Baltasar, replicó Gaspar. ¿Cuánto empeño pones en creer y en trabajar para ese supuesto rey de reyes que las constelaciones auguran? ¿Y cuántos obstáculos pones para ni tan siquiera respetar el gran fruto que cada uno de nosotros puede llegar a conseguir por el bien de la raza humana? Ojalá sea lo que tú crees, Artaban, pero te aseguro que si está en lo cierto no sería lo mejor el anunciar a los cuatro vientos algo que tanto poder puede llegar a albergar, indicó Baltasar. Baltasar tenía razón. Resultaría estúpido comunicar tal hallazgo a los mandatarios, ya que seguramente caería en manos indebidas en un abrir y cerrar de ojos. Confiaba en sus amigos, pero el general ya era harina de otro costal. Por mucha afinidad que tuviera con ellos, todo militar tenía un precio. Al terminar la charla, se dirigieron a sus aposentos. El día habría comenzado como cualquier otro, de no ser por la presión que la piedra mágica les hacía soportar. Para mayor gravedad, las noticias que llegaban del frente no eran muy esperanzadoras. El rey Darío se había visto forzado a emprender retirada en 2 ocasiones. Lo más peligroso era el hecho de que Alejandro ya no le temía lo más mínimo. Artaban solía ir a recolectar toda clase de hierbas semanalmente, aunque no eran las más valiosas. Las espinacas bien trituradas servían para aplacar el escozor de las heridas.
Estas se encontraban en zonas de muy difícil acceso, por lo que cuando iba en su busca, siempre le pedía a uno de sus hermanos magos que le acompañase. Ese día disfrutaba la compañía de Gaspar y no podía dejar pasar esa oportunidad para comunicarle aquello que aguardaba para sí y que anhelaba compartir con alguien. Gaspar, sabes que valoro quizá excesivamente tu opinión, dijo. Por ello quiero hacerte partícipe de la idea que me viene acosando desde que tengo uso de razón. Sin duda trataré de responderte de modo tan acertado como me sea posible, respondió Gaspar. Lo que deseo es que me muestres tu postura acerca del rumor de la venida del Hijo de Dios, indicó Artaban. Te conozco lo suficiente para saber que me preguntarías precisamente eso, comentó Gaspar. Considero oportuna tu pregunta y te debo hacer saber que yo creo ciegamente en esa venida. Los hebreos han demostrado que el verdadero Dios de dioses no es otro que el Señor, al que ellos llaman Adonai. Casualmente también era esa la respuesta que Artaban esperaba. ¿Bien? Nuevo capítulo. El que no cree en la magia nunca la encontrará. Roald Dahl. Capítulo 3. Por fin lo había logrado. Melchor podría presumir de tener entre sus cortillas manos la sublime piedra mágica. Ahora las tornas cambiaban y parecía que eran los persas quienes podían aspirar al dominio mundial. La fórmula por la que muchos sucumbieron había estado delante de él todo el tiempo, pero fue un golpe de suerte lo que logró culminar el descubrimiento. Justo antes de su partida al mercado, Melchor había estado investigando, como lo hacía diariamente, el teorema de Pitágoras. En dichos cálculos se encontraba la proporción exacta de roca negra que era necesaria para mantener la estabilidad en el proceso áurico. Hasta ese momento lo había ignorado, pero bastaba añadirle al experimento un trozo de cuarzo para que la mezcla fuese efectiva. Cuando certificó la hipótesis, fue directamente a comunicárselo a sus compañeros. Dios ha oído nuestras súplicas, hermanos, gritó Melchor exaltado. Ten, cógela tú mismo y créelo, le dijo a Gaspar mientras le acercaba la piedra. Veo que lo has conseguido, contestó Gaspar, pero sabes igual que yo el motivo por el que nos han mandado a conseguirla. Mucha gente morirá por su causa y no me gustaría vivir para ver lo que ha de suceder. Gaspar, el enemigo no es misericordioso. En este caso, la ciencia del último recurso que puede frenar al semidios Magno, indicó Melchor exasperado. No sé tú, pero yo amo mi cultura y no dejaré que me la arrebaten pudiendo hacer algo por evitarlo. Es tan pasional como sabio y eso te honra, hermano. Así que te acompañaré en tu comparecencia ante Al-Farabi, respondió Gaspar. Antes de la acordada cita vespertina con el general, la noticia había llegado a oídos de los otros dos magos. Excelencia, aquí la tiene, dijo Melchor dirigiéndose al general. No sé si ya le valdrá de algo a nuestro rey, respondió. Lleva más de 2 semanas de retirada y la última emboscada diezmó nuestro ejército lo suficiente como para dar por perdida esta guerra. Quiere que os saque de esta tierra, que pronto será griega, para llevaros a un sitio seguro en el que os podamos encontrar en caso de que milagrosamente logremos controlar logremos controlar esta catástrofe infernal. Lo único que os pide es que hagáis un juramento de lealtad ante las tablas sagradas. Y en cambio os pido que no reveléis este valioso secreto, aunque os vaya la vida en ello. Lamentablemente las noticias en general no eran nada esperanzadoras, tanto para el futuro de la población como para el propio ejercicio alquímico de los magos. Si era verdad lo que comunicaba el alto mando, todos los hombres del país serían degollados a espada, y tanto las mujeres como los niños serían deportados para servir como esclavos en territorio heleno, griego. Va ganando Alejandro Magno, Darío va perdiendo. Se había cumplido justo un mes desde la salida de los magos de Asur. Flanqueaban la frontera mongol y se dirigían al pequeño poblado de Asdod, en cuyas proximidades les esperaría una comitiva que les ayudaría a entrar en dicho lugar sin llamar demasiado la atención.
Asdod era mucho más bello de lo que sugerían los comentarios los paganos, aunque se apreciaba poca ostentosidad en sus gentes, los paisajes, lograban paliar ese hecho. Además, la tranquilidad de la zona poco hacía intuir que no muy lejos de allí, en dirección oeste, se estaba fraguando un intenso episodio bélico. Nadie había en Asdod que no tuviese los ojos rasgados, la nariz chata, algo que hacía todavía más estrafalario si cabía el aspecto de los magos. Una vez cobrados los honorarios, los acompañantes extranjeros les dejaron en una especie de chozas un poco alejadas del poblado. Gracias al hallazgo alquímico, ahora no tendrían recelo en derrochar sus inagotables fuentes de oro en toda clase de necesidades que se les presentase. Artaban solo quería pensar en su tarea de la recolección. De lo contrario, no dejarían de venirse a la cabeza las imágenes del dolor que estarían sufriendo todas las personas de su pueblo natal en ese mismo instante. También los demás hermanos decidieron atarearse para olvidar el mal trago por el que estaban y estarían pasando más tiempo del que jamás hubieran deseado. Veamos qué sucede. Una vez muerto Darío, el gran Alejandro Magno se había autoproclamado dueño y señor de toda Asia Menor. Sus ansias de conquista aún no se saciaban y ya preparaba otro ejército para una nueva empresa que comenzaría en la falda este del Indo. Su sueño era el de ser el emperador de toda la tierra conocida. Los magos habían sido informados de la desmembración de su nación y temían que de un momento a otro Alejandro se presentase en Asdod con sus temibles tropas. Todos los que sabían de la existencia de los 4 alquimistas habían sido aniquilados o desterrados, suceso que hacía presagiar que su valioso secreto se iría con ellos a la tumba si no se convertían en esclavos de los griegos. Por primera vez en sus vidas serían hombres libres. En Asdod no existían guerreros, ya que en muy pocas ocasiones habían entrado en conflicto con algún pueblo vecino que reclamara tributo. Las casas estaban hechas de un material que prendía con mucha facilidad, por lo que cualquier ascua, por pequeña que fuese, acabaría con el pueblo en abrir y cerrar de ojos. Estaba claro que el refugio elegido por Al-Farabi para sus súbditos no podía haber sido peor. Con unas pocas pepitas consiguieron sobornar a una joven de un pueblo vecino para que les avisase en cuanto atisbase al más mínimo riesgo que pudiese poner en peligro sus vidas. Ahora solo les servía rezar y esperar. Anochecía cuando Atarban vislumbró en el horizonte la silueta de su mensajera aproximándose muy velozmente. Sus facciones delataban que traía noticias esperanzadoras. Mi señor le traigo noticias muy importantes, musitó la joven. Revélamelas, contestó Artaban. Hace 3 días que el general griego Seleuco dio marcha atrás en las montañas del norte, indicó. Su infantería no resistía por más tiempo la fuerte caballería del enemigo y se han rendido devolviendo gran parte de los terrenos ocupados. ¿Y qué es de Alejandro Magno?, preguntó Artaban. Cayó gravemente enfermo, según mis fuentes, por un mal de estómago, pero lo que yo creo es que ha sido envenenado, respondió la mujer. Por las palabras de la joven, Artaban consideró que la causa de la retirada griega no solo se trataba de una simple inferioridad armamentística, sino de toda una trama de intereses ocultos entre los hombres cercanos al emperador, algo que con el paso del tiempo supondría el fin de la guerra. ¿Cómo vamos hasta aquí? Otro capítulo. La edad del hombre, visto desde dentro, es la eterna juventud. Hugo von Hofmannsthal. Capítulo 4. El periodo de paz ya se había dilatado más de 20 años tras la guerra. Asur quedó reducida a escombros. Nada había ahora allí que a los magos interesara. Pero en Asdod las cosas eran muy diferentes, sobre todo en cuanto a la calidad de vida. Esta tranquilidad de la que gozaban provocó grandes avances alquímicos en los magos. Lo más relevante fue que el hallazgo de Melchor había quedado en segundo plano al descubrirse que Artaban había convertido al grupo en inmortal.
Ahora sí que no había dudas, las huellas del tiempo no se dejaban ver en los magos, ya que el más joven había descubierto el elixir de la vida. Vivían eternamente, generaciones que pasaban y generaciones que llegaban, lazos afectivos superficiales para no sufrir en demasía las pérdidas. Solo se tenían entre ellos y gracias a Dios nadie había que deseara sus muertes. La vida había adquirido otro cariz. Los afanes temporales ahora ya no los eran. Los desarrollos culturales les dejaban boquiabiertos. El tiempo era lo más duro de soportar. Un día era para ellos como una semana y las ansias por vivir poco lugar encontraban. En ocasión llegaban a desear la muerte, que si no la provocaban solamente les llegaría mediante la decapitación o el desangramiento. Oh, qué sorpresa. Encontraba el elixir de la vida. Solo de ilusiones se vive, señaló Gaspar. ¿De qué si no? Matizó Melchor. Únicamente Baltasar tenía la ocupación que conseguía alejar la tristeza. Seguía mirando el firmamento convencido de que, de un instante a otro, según confirmaban los cálculos de Gaspar, aparecería la esperada señal. Los aparatos que usaba se fueron perfeccionando cada vez más con el paso del tiempo. Ahora no se despegaba del óculo con el que había conseguido predecir los dos últimos elipses de sol. La esperanza del astrónomo empezaba a decaer y la noche se había convertido en el mayor de sus enemigos. Pensaba si verdaderamente la vida valía la pena, si era cierta la existencia de un Dios, que fuese pura gratuidad. Una noche, justo antes de ser vencido por el sueño, algo le dijo que mirase a lo alto en dirección este. No hizo sino alzar la vista, y ahí estaba la estrella más majestuosa que ningún hombre podría siquiera imaginar, ni la mismísima Polar podía igualársele. La promesa de antaño se había cumplido. Oh, mi Señor, cuán grande eres y cuán pequeño me siento a tu lado. La salvación nos aguarda, pensó Baltasar. El momento había llegado. El tiempo apremiaba y debían ponerse en marcha lo más velozmente posible. El niño debía estar a punto de nacer y la estrella les guiaría en dirección a su aposento. Las ofrendas que llevarían ya estaban asignadas. A Melchor le tocaría llevar oro, mirra a Gaspar, a Baltasar incienso y al menudo Artaban aceite y vino en gran cantidad. Poco sería lo que llevasen, pues, según la profecía, ese niño redimiría a su pueblo de todos los males. Habían acordado dirigirse al rey judío Herodes para darle de primera mano la noticia. Daban por seguro que él les mostraría su apoyo y que además colaboraría con ellos. De lo contrario, lo embaucarían. Además, tenían a su favor el perfecto conocimiento de su lengua, ya que tiempo atrás observaron que el arameo y otros dialectos les serían vitales para su misión, esforzándose así en su estudio. Se hicieron con los mejores camellos de todo Oriente y partieron con la primera luz del alba. Todo apuntaba a que sería un viaje sin mayores perturbaciones, pero el desierto poco afamaba de imprevisible. La primera noche se presentó un fuerte viento de poniente que puso en peligro la mayor parte de las provisiones. Afortunadamente estaban preparados para ello, pues Melchor se había traído consigo algunas cuerdas con las que lograron atar todo fuertemente para que nada se dispersase. La siguiente jornada comenzó a mermar las fuerzas, sobre todo por el intenso calor, que conseguía sin duda embotar el pensamiento. Noche tras noche eran guiados por el fastuoso astro que dibujaba un bonito contorno en el oscuro cielo, que brillaba sin duda con una luz que muy pocas veces se podría apreciar en vida. Casualmente, la dirección por la que iban era por la que siglos atrás había llegado el imperio griego para arrasar con todo a su paso. Ahora iban ellos en dirección contraria y justamente para sembrar esperanza donde nunca antes la había habido. A este paso llegaremos a nuestro destino a 30 o 40 puestas de sol, indicó Baltasar. Si el viento se calma, creo que incluso llegaríamos antes, objetó Gaspar. A propósito de eso que dices, te comunico que la Osa Menor me augura que muy pronto el desierto nos pondrá a prueba, dijo Baltasar. Por la expresión de su rostro,
De tu rostro opino que mis cuerdas no bastarán para superar dicha prueba, y un retraso supondría poner en riesgo nuestra misión, comentó Melchor. Amigos míos, tranquilizaos, el Señor proveerá, sentenció Artaban. No hizo sino terminar de hablar Artaban cuando surgió de la nada un grupo de unos 20 soldados con aspecto de mercenarios. Que se les aproximó muy raudamente. Parecían de las tierras del norte, incluso hasta asemejaban rasgos bárbaros, propios de lugares tan remotos como el mismo horizonte. Las miradas que lanzaban hacían pensar que su pasado estaba marcado por la hostilidad. Uno de los que parecía ser el jefe se lanzó a hablar en una lengua muy parecida a las suyas. «Alto, forasteros», dijo secamente. «¿Hacia dónde os dirigís?», preguntó. «Amable señor, venimos desde muy lejos para zanjar un asunto comercial allá por las tierras de Palestina», contestó Melchor. «¿No sabéis que transitáis por una zona muy peligrosa?», inquirió el soldado líder. «Las tormentas de esta demarcación son devastadoras. No se conoce a nadie que haya logrado cruzar con vida este paraje». Los magos intuían que los extraños querían disuadirlos de penetrar en un sector que habrían tomado ellos mismos a la fuerza, evitando así cualquier intento de espionaje que les pudiera perturbar. «Sin duda le agradecemos el consejo», dijo Melchor. «Cambiaremos de ruta enseguida». «Hacéis bien», contestó el soldado. «Estoy seguro de que los buitres de aquí ya están más que saciados», dijo irónicamente. Con el comentario del líder, toda la tropa comenzó a carcajearse a costa de los magos. Aprovecharon también para burlarse de sus vestimentas. Otro capítulo. Ya la Virgen está encinta y da a luz un niño al que pone el nombre de Emanuel. Isaías 7:14. Capítulo 5. El cambio de ruta inesperado les había hecho perder mucho tiempo, aunque si aligeraban todavía, no era tarde para llegar a la hora de vida. Y atrás comenzó a escasearles el agua y casi milagrosamente encontraron un oasis en medio de la nada, mediante el cual repusieron sus provisiones de líquido vital hasta los topes. Pocas habían sido las personas que se habían cruzado con ellos por el desierto. Al grupo de mercenarios solo se les sumaba una pareja de vendedores de especias que no poco insistieron a los magos para que pujasen por sus mercancías, inútiles en un sitio tan alejado del mundo civilizado. La tormenta anunciada por Baltasar parecía haberse arrepentido y abundaba una calma casi anormal para aquel lugar perdido de la mano de Dios. «No encuentro mi óculo, pero es obvio que vamos en la dirección correcta», comentó Baltasar. «Así es», respondió Artaban. «De lo contrario, esta sería la primera vez que una estrella logra despistarte. Aunque esos farsantes querían perjudicarnos, llegaremos según las expectativas que Dios tiene puestas en nosotros», dijo Gaspar. «Qué mejor bienvenida para su retoño que la de quienes han logrado descubrir uno de los grandes secretos divinos». Estas últimas palabras poco humildes de Gaspar parecieron incomodar al Señor, puesto que inmediatamente la tarde se cerró en tinieblas. Casi de manera insólita comenzó a diluviar muy fuerte y, como buenamente pudieron, intentaron resguardarse de la vasta tormenta. Artaban estaba muy bien protegido y decidió distanciar a sus hermanos, caminando largo rato en busca de algo que les ayudase a serenar aquella insoportable situación. Si su vista no le engañaba, vislumbraba a lo lejos una pequeña choza en donde podía pedir refugio por aquella noche. No era muy grande a simple vista, pero sería lo suficientemente útil para aportarle el calor que sus huesos tanto ansiaban. Estuvo algún tiempo intentando atisbar algo de vida en su interior, pero la tormenta no hacía más que molestar, propiciando que sus insistentes gritos solo fueran leves murmullos en el vacío. Agotadas ya todas las posibilidades de entrar, intentó retomar la senda que llegaba hasta sus hermanos, cuando de repente la oscura puerta se entrevió. Una figura varonil bastante menuda y descuidada salió de la penumbra en busca de respuestas. «¿Quién anda ahí?», preguntó temblorosamente. «Venerable anciano, necesito posada por esta noche», respondió Artaban. «¿De dónde eres extranjero?», volvió a preguntar.
Soy un peregrino que viene desde las lejanas tierras de Oriente, indicó el mago. Pues pasa que fuera hace mucho frío, invitó amablemente el anciano. El hogar de aquel pobre hombre distaba mucho de ser un lugar acogedor, pero las opciones de Artaban aquella noche no parecían ser muchas. El anciano, como buen anfitrión, lo convidó a su mesa, le brindó algunas frutas, algo de pan y un poco de vino. No era gran cosa, pero su necesidad le hizo saborear aquellos víveres como si fueran manjares. Comenzaba a preocuparse por aquella tormenta y le preguntó al viejo a cuánto distaba el poblado más cercano, a lo que respondió que estaba a un día en dirección este. El lugar en cuestión era llamado Cafarnaún y sus gentes se ganaban la vida mediante el oficio de la pesca. Cuando empezó a amanecer, los tres amigos de Artaban comenzaban a deshacerse de la gran cantidad de arena que la noche anterior se había acumulado, tanto en sus ropajes como en sus enseres. Rastrearon la zona en busca de su hermano perdido, pero solo hallaron restos de lo que formó parte de sus ahora derruidas y extraviadas posesiones. No sin remordimientos por la angustiosa situación, decidieron que lo mejor sería partir sin dejar de rezar para que pronto el Señor los pudiese reunir a todos nuevamente. Mientras Artaban revisaba la puesta a punto de su animal, parecía poco afectado físicamente a causa del episodio tormentoso, por lo que no tenía ya nada que hacer en aquel lugar, debiendo partir lo antes posible para evitar un excesivo trecho entre él y los suyos. Fue a despedirse el amable señor y éste le insistió para que se quedase por lo menos hasta el atardecer, ya que un grupo de maleantes le habían cercado días atrás y lo habían chantajeado para que soltase todo lo que tuviese valor, y tenía miedo de volver a revivir en soledad aquel vil suceso. El mago relacionó las palabras del hombre con las del grupo que la semana anterior les había forzado a desviarse del camino. Un camino que tenía fama no solo de ser el más corto, sino además de ser uno de los más seguros. Por ello, considerando que no se trataban de una estratagema con doble de intención, aceptó la propuesta del anciano como tributo a sus favores. La guardia herodiana no dudó ni un instante en alzar las armas ante quienes parecían ser unos vándalos de 3 al cuarto. La impresión no fue menor cuando descubrieron que, a pesar de lo extraordinario de su apariencia, se trataba de un grupo de exquisitos modales que solicitaba audiencia con el soberano de Galilea. Previendo la dificultad de lograr recibimiento, los tres extranjeros se presentaron como los magos de Oriente, mandados por el mismo Dios para comunicar lo anunciado en las profecías. El interés de Herodes en conocerlos fue inmediato y ordenó a sus súbditos una buena acogida que no espantase a los únicos personajes que le podrían ayudar a sobrellevar aquel monótono día. El palacio de Herodes no era ni mucho menos comparable a la grandiosa mansión del ahora difunto Al-Farabi, pero su semejanza con el corte de arquitectura griego lo hacía bastante lujoso para un rey modesto como él. No era judío de nacimiento, razón más que suficiente para contar con el condicional apoyo romano, imperio sucesor del alejandrino al que estaban igualmente sometidos, y para provocar que el Sanedrín fuese controlado por los paisanos, los idumeos. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer?, preguntó Melchor. Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. ¿Qué otro rey podéis pedir, aparte del que tenéis justo delante de vosotros?, contestó Herodes. Nosotros hablamos del anunciado por Dios, que no es de este mundo y que acabará con las injusticias de una vez por todas, matizó Gaspar. La conversación continuó hasta llegar a convertirse en un diálogo sin sentido, por lo que los magos no vieron otra salida que la de marcharse con las manos vacías. Pero tanto Herodes como toda Jerusalén, tras ser advertido, se sobresaltó con la buena nueva, por lo que se convocó a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y se les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Estos respondieron repitiendo la sentencia del libro de los Naví. Y tú, Belén, en tierra de Judá, no eres ni mucho menos la menor entre las ciudades principales de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel. Las palabras de la Torá no parecieron convencer al incrédulo rey, pero por evitar cualquier revuelta que pudiese hacer tambalear su trono, ordenó matar a todos los niños de Belén y de su término que tuvieran menos de 2 años, de acuerdo con la información que habían recibido los magos. Vamos con otro capítulo.
En tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo, Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Están separados ya, Artaban, de los tres magos. Vamos a ver qué pasa con el cuarto rey mago. Artaban consiguió llegar a Cafarnaúm no sin pasar por algunos obstáculos de poca importancia. Mayores e inesperados eran los problemas que iba a encontrar en aquella ciudad remota, en la cual reinaba un caos tan palpable que hasta la densidad del ambiente hacía costoso el respirar. No había ánima en la calle y lamentos acompañados de llantos abundaban de casa en casa. Escuadrones enteros de soldados con escudos ornados de águilas metálicas cometían lo que a la vista del mago parecían saqueos. Dentro de esta vorágine el místico topó con la única persona que por circunstancia lograba alienarse de tanto sufrimiento, quien iba a resultar ser un invidente. Perdone, buen hombre, ¿sería osado por mi parte preguntarle acerca de lo que por estos lares acaece? Preguntó Artaban. Osadía sería el no contestarle, que aunque ver no pueda, muy bien informado estoy de todo lo que sucede, respondió el ciego. Tras una breve pausa continuó. Ciego de nacimiento soy y doy gracias al cielo de que mis días me haya dejado sin ver lo que el impío Herodes ha ordenado hacer aquí. Si inhumano es matar a los inocentes criaturas, sin duda que este miserable lo es. Discúlpeme, pero no acabo de entender lo que me quiere hacer saber, señaló Artaban, conmovido por la descuidada apariencia de su interlocutor. No es otra cosa sino que la chispa que encendieron unos profetas venidos de Oriente ha estallado en forma de magnicidio en pos de aniquilar al reciente Mesías nacido, volvió a responder el mendigo. Atónito tras las palabras oídas por boca del indigente, se percató de la grave del asunto, que acosaba tanto a las comarcas como a sus propios hermanos. Pensó que el Mesías, de haberse cumplido el plazo para su nacimiento, habría escapado desde el comienzo del sangriento atropello. Antes de poner rumbo en busca de ellos, llegó a la conclusión de que si ayudaba a aquel pobre hombre, quizá obtendría alguna pista en relación al paradero de alguno de los suyos. Por suerte, no muy lejos de allí, su vista alcanzó a ver una posada que al parecer no estaba cerrada. Llevándolo de la mano, lo acompañó hasta la presencia del posadero y allí le dejó pagada su estancia como para alrededor de 10 días, un periodo bastante amplio que le otorgaría tiempo para volver a preguntarle al indigente por cualquier novedad que aconteciera, siempre y cuando sus opciones se acabasen. Muy agradecido quedó el ciego de nacimiento, pero no quiso contarle nada más de lo que ya le había dicho, por miedo a represalias por parte del rey, teniendo en cuenta que los secretos de aquel lugar desde que se compartían dejaban de ser. Contrariado consigo mismo, Artaban meditó profundamente preguntándose acerca del lugar por el que comenzara a buscar. De repente, como caída del cielo, la respuesta le vino a la cabeza. Pidió al posadero que tratase de la mejor manera posible a su huésped. Se despidió de ambos y se dirigió al templo. Sabía que aquí os encontraría, dijo Artaban. Oh, querido hermano, ¿dónde ha estado todo este tiempo? Preguntó Gaspar. Eso es irrelevante ahora, respondió secamente Artaban. Lo que importa es si vosotros habéis cumplido con lo estipulado. Lo hemos hecho, pero no todo ha salido según nuestro propósito, intervino Baltasar. El ungido marcha con sus padres hacia Egipto. Por lo menos dejadme saber su nombre, pidió Artaban. Su nombre es Jesús, respondió Melchor hundido. El templo había cambiado considerablemente respecto a la época en la que el pequeño Gaspar asistía maravillado, en parte por lo hermoso de su estructura, pero también, y con mucha mayor razón, por la cantidad de personas que entre sus muros transitaban. Al sumo sacerdote había que sumarle un gran número de levitas, concebidos como los proletarios del templo. También abundaban los denominados escribas, aquellos especialistas de la ley, encargados de actualizar las escrituras. Pero lo verdaderamente interesante era contemplar cómo toda aquella gente no hacía otra cosa en su vida que servir al Dios vivo, ofreciéndole culto día tras día. Los sacerdotes ya eran conscientes de la presencia de los magos, mientras que ellos, sin tener en cuenta lo que pasaba a su alrededor, continuaban su coloquio. Os imploro que me relatéis lo acontecido en dicho encuentro, solicitó Artaban. Digno es de ser contado, aunque no debería ser pregonado, indicó Baltasar.
Belén, al igual que otras zonas de Galilea, se encontraba atemorizada tras el mandato del gobernador. Intentando pasar desapercibido, la estrella nos guió hasta el lugar en el que había nacido y en el que aún permanecía escondida la criatura. La puerta estaba abierta y la que descubrimos después que era su madre nos hizo señas para que accediéramos al interior. Una vez allí nos presentamos y así también lo hicieron los que allí se encontraban. La madre de Jesús se llamaba María, el esposo de la misma José. No parecían muy sorprendidos ni mucho menos asustados. Posiblemente no parecían muy sorprendidos ni mucho menos asustados de nuestra posiblemente entendida como inusual visita, más con su bienvenida nos dieron a entender que de alguna manera esperaban nuestra llegada. Les entregamos los presentes y quedaron muy agradecidos, tanto que prometieron rezar al Señor por nosotros. Nos despedimos y al día siguiente nos enteramos de que habían partido rumbo al desierto del Negev. No puede ser que esto me pase a mí después de todo a lo que he renunciado para poder disfrutar de ese momento único, respondió Artaban. Iré en su busca hasta que lo encuentre. Creo que no será lo más conveniente, dijo Melchor. Quédate con nosotros, lo contrario no estaría a salvo en este territorio inhóspito. Respondedme entonces, hermanos, ¿qué gano yo después de haber vivido tantos años? Preguntó Artaban. De no lograr lo que ansío, me convertiría en un pobre infeliz que vaga sin sentido por un camino equivocado. Me niego a ser el eterno hazmerreír de mi honorable estirpe. Aunque no dejaba amenazar con su propósito, los hermanos lograron que Artaban pasase aquella noche con ellos cerca de allí, en la casa de un funcionario romano que les había dado alojamiento a cambio de unas cuantas virutas de oro. Bien, allí concluye el capítulo 6. Luego continúa el capítulo 7. Bien, por hoy en esta sesión nos quedamos allí. Y pues continuará. Interesante. La fantasía, ambientar el lugar. Los magos han descubierto el elixir para vivir y muchos años de cuando en la historia existieron el imperio persa, luego el dominio griego y salta súbitamente al dominio romano. Bien, continuaremos entonces esta historia del cuarto rey mago, que nosotros la hemos elegido por este vínculo que tiene con el momento de la Pascua, que lo busca durante toda su vida, 33 años, y logra encontrarlo al momento que muere el Mesías en la cruz. Muchísimas gracias por su compañía y nos veremos próximamente. Continuaremos con la leyenda del cuarto rey mago Artaban. Unicornio Multicolor. Se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Unicornio Multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio Multicolor, soñar para crear. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para